En este podcast técnico trataremos el mantenimiento en lote de bases de datos de empresas microSIP desde la administración del sistema. Hemos optimizado en el administrador del sistema microSIP los procesos de convertir versiones NG, diagnosticar y reorganizar bases de datos, los cuales ahora nos permiten ejecutar estos procesos de una o más empresas a la vez. Veamos cómo se utilizan. Adaptamos el proceso de convertir versiones NG para permitir procesar varias empresas microSIP a la vez. Recuerden que este proceso se ejecuta cada vez que el sistema se actualiza a la última versión disponible. Ahora, al entrar a esta opción, nos aparecerá una pantalla en la cual indicaremos si el tipo de base de datos a convertir es la configuración del sistema o una empresa. En grupo de base de datos podremos seleccionar la opción Todas, la cual procesa las bases de datos de todas las empresas registradas en la carpeta de empresas. Las registradas en la lista. Procesa las bases de datos de las empresas que aparecen en la lista. Todas, excepto las registradas en la lista. Procesa todas las bases de datos de las empresas, excepto las que aparecen en la lista. Para estas dos últimas opciones, si queremos seleccionar todas o algunas de las empresas, primero tenemos que hacerlo desde el visor del catálogo de empresas. Por default, aparecerán activadas las opciones Empresa en el tipo de base de datos y las registradas en la lista en el grupo de base de datos. Estas aparecerán en el listado de empresas y podremos iniciar la conversión de versiones NG de las bases de datos. Se mostrará el avance por cada empresa y una vez que finalice el proceso, aparecerá el número de empresas convertidas correctamente, las que no se convirtieron por estar ocupadas y las que presentaron algún error durante el proceso y no se terminó la conversión. También es posible guardar en archivo de texto la configuración realizada para poder cargarla nuevamente en futuras conversiones. Esto es de utilidad para no estar seleccionando las mismas empresas cada vez que se conviertan bases de datos. Solamente elegimos la ubicación en donde se desea guardar este archivo. Para cargarlo, seleccionamos la opción Leer desde archivo y al cargar el archivo tendremos la configuración previamente guardada. En el archivo se guarda la información con las siguientes claves. Versión del archivo de configuración. Tipo de proceso. C. Convertir. Tipo de base de datos a convertir. EM. Empresa microSIP. CM. Configuración del sistema. Grupo de empresas. T. Todas. S. Las registradas en la lista. X. Todas excepto las registradas en la lista. Empresas seleccionadas, conexión, usuario y la contraseña encriptada. Veamos ahora los cambios en el proceso de reorganizar bases de datos. Este proceso organiza la información de las bases de datos para optimizar su espacio y acceso. La primera opción es indicar si el tipo de base de datos a reorganizar es la configuración del sistema o una empresa. En grupo de bases de datos podremos seleccionar la opción Todas, la cual procesa las bases de datos de todas las empresas registradas en la carpeta de empresas. Las registradas en la lista. Procesa las bases de datos de las empresas que aparecen en la lista. Todas, excepto las registradas en la lista. Procesa todas las bases de datos de las empresas, excepto las que aparecen en la lista. Para estas dos últimas opciones, si queremos seleccionar
todas o algunas de las empresas, primero tenemos que hacerlo desde el visor del catálogo de empresas. Por default, aparecerán activadas las opciones Empresa en el tipo de base de datos y las registradas en la lista en el grupo de base de datos. Las empresas seleccionadas aparecerán en el listado. Se incluyen las siguientes opciones a realizar durante la reorganización de base de datos. Recolectar la basura. Evita que las bases de datos crezcan de manera innecesaria. Optimizar los índices. Reconstruye los índices internos de las bases de datos para optimizar el acceso a la información. Desconectar antes de reorganizar. El proceso se realiza de manera exclusiva sin usuarios conectados. Diagnosticar después de reorganizar. Verifica el estado de la información de las bases de datos. Al tener la configuración deseada, podremos comenzar con el proceso. Se mostrará el avance por cada empresa y una vez que finalice el proceso, aparecerá el número de empresas reorganizadas correctamente. Las que no se reorganizaron por estar ocupadas y las que presentaron algún error durante el proceso y no se reorganizaron. También es posible guardar en archivo de texto la configuración realizada para poder cargarla nuevamente en futuras reorganizaciones de empresas. Esto es de utilidad para no estar seleccionando las empresas cada vez que se ejecute este proceso. Solamente elegimos la ubicación en donde se desea guardar este archivo. Para cargarlo, seleccionamos la opción Leer desde archivo y al cargar el archivo tendremos la configuración previamente guardada. En el archivo de reorganización se guarda la siguiente información. Versión del archivo de configuración. Tipo de proceso. R. Reorganizar. Tipo de base de datos. EM. Empresas microchip. CM. Configuración del sistema. Grupo de empresas. T. Todas. S. Las registradas en la lista. X. Todas excepto las registradas en la lista. Empresas seleccionadas. Recolectar basura. S. Sí. N. No. Optimizar índices. S. Sí. N. No. Desconectar. S. Sí. N. No. Diagnosticar. S. Sí. N. No. Conexión, usuario y la contraseña encriptada. Por último, veamos los cambios realizados al proceso de diagnosticar bases de datos. Este proceso verifica el estado de la información de las bases de datos y de forma opcional intenta reparar el daño en caso de encontrar errores. Se recomienda realizar un respaldo de la base de datos antes de iniciar con este proceso. La primera opción es indicar si el tipo de base de datos a diagnosticar es la configuración del sistema o una empresa. En grupo de base de datos podremos seleccionar la opción Todas, la cual procesa las bases de datos de todas las empresas registradas en la carpeta de empresas. Las registradas en la lista. Procesa las bases de datos de las empresas que aparecen en la lista. Todas excepto las registradas en la lista. Procesa todas las bases de datos de las empresas excepto las que aparecen en la lista. Se incluye la siguiente opción a realizar durante el diagnóstico de bases de datos. Reparar las bases de datos. Intenta reparar el daño si encuentra fallas durante el diagnóstico. Al tener la configuración deseada, podremos comenzar con el proceso. Se mostrará el avance por cada empresa y una vez que finalice el proceso, aparecerá el número de empresas diagnosticadas correctamente. Las que no se diagnosticaron por estar ocupadas y las que presentaron algún error durante el proceso y no se diagnosticaron.
En el archivo de diagnóstico se guarda la siguiente información. Versión del archivo de configuración. Tipo de proceso. Diagnosticar. Tipo de base de datos. EM, empresa Microchip. CM, configuración del sistema. Grupo de empresas. T, todas. S, las registradas en la lista. X, todas excepto las registradas en la lista. Empresas seleccionadas. Reparar base de datos. S, sí. N, no. Conexión, usuario y la contraseña encriptada. Es importante mencionar que al leer el archivo de texto se ignoran todas aquellas empresas que ya no existen en el catálogo de empresas del administrador del sistema y se informa al usuario. Esta restricción aplica para los 3 procesos: convertir versiones, diagnosticar y reorganizar bases de datos. Si una empresa está en uso al momento de ejecutar los procesos, conversión de versiones, diagnosticar o reorganizar bases de datos, se mostrará un error incluyendo la lista de usuarios conectados y se ignora el proceso de la empresa, continuando con la siguiente. Notas adicionales. Convertir versiones NG. Es importante que antes de correr cualquier actualización del sistema, se sigan los siguientes pasos. Número 1. Se revisen las bases de datos con los procesos de diagnóstico y reorganización. Número 2. Si estos procesos se ejecutan sin errores, proceder a respaldar las bases de datos en la versión actual. Número 3. Proceder a actualizar el sistema. Reorganizar y diagnosticar bases de datos. Es recomendable efectuar la reorganización eventualmente, no solo cuando tengan problemas con algunas bases de datos. Se recomienda también realizar un respaldo de las bases de datos antes de iniciar el proceso. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente podcast técnico de Microchip. ¡Hasta luego!